no es que no me importe mucho, pero más bien yo ya estaba hecho a la idea, porque la mayoría de los juegos que yo he hecho en mi vida no son ni siquiera accesibles porque nacieron en una plataforma que eventualmente si no puedes mantenerlo, se muere. Y todos en esa plataforma avanzamos, actualizamos nuestros dispositivos y llega un punto en el cual ya la misma tienda, por seguridad y otras cosas, decide que ya no, y si no tienes acceso al código, o bueno, en mi caso, como los hice a través de una compañía diferente, pues ni siquiera es una decisión que yo pueda tomar porque no me pertenece la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, por más de que me gustaría que hubiera algo que me sobreviva físicamente, digo, de algunas cosas se darán, es como una realidad. Si es un sueño, si viniera Ubisoft y quisiera montar un estudio de cientos de personas en México, tendría que despelucar toda la industria local, ¿no? No hay talento de sobra para llenar un estudio de cientos de personas actualmente. Tendría que agarrar a todos, que es lo que pasó con estas empresas grandes, que llegan y pues compran, absorben los estudios chiquitos, porque si tú estás tratando de lograr algo con tus cuates y de repente alguien te ofrece un sueldo haciendo lo mismo y trabajando para estas cosas gigantes, no es una decisión muy compleja, ¿no? Es como de, sí, claro, me voy con ellos. Entonces, aprendemos haciendo cosas y cometiendo errores y etcétera, y muchos de nosotros no sobrevivimos el primer proyecto. Entonces, si queremos ver gente que sea muy talentosa y capaz y etcétera, pues hay que al final esto es como medio nuestra escuela y hay que, de nuevo, aunque sea nomás compartiéndolo o no cerrándoles las puertas, es un gran empuje y un gran comienzo. Ya. Listo, pues un episodio más del podcast y hoy otra vez caemos a la parte de los videojuegos. Casi no me gustan los videojuegos, ¿verdad? Pero bueno. Fire, un gusto conocerte virtualmente porque te conozco por tu trabajo. He de confesarte que por tu culpa he perdido no sé cuántas veces mi bono de puntualidad porque me tienes atrapado con Pancito. No sé si es tu última publicación, pero sí, el último juego que yo he jugado tuyo es Pancito, y así el antepenúltimo fue Arco. Y si me sigo atrás, la verdad es que he seguido bastante tu carrera como videojuegos. He seguido también tu parte mediática, vamos a llamarle, con Artemio y muchas otras entrevistas. Y para mí es un gusto, un honor poder ahora tenerte así platicando. Me hubiera encantado poder ir hasta donde estás, ahorita a ver si nos cuentas dónde estás. Pero bueno, qué gusto conocerte Gracias. así digital. Y bueno, cuéntanos dónde estás. Y para quien no te conoce, bueno, ¿quién es Fire? Primero que mencionaste a Artemio, que tenemos ahí varios podcasts, pero ahorita traigo la playera de Rollman y Artemio de su otro show de viernes en la noche, casi sábado, en el que a veces me aparezco también. Pero sí, como bien dices, mi nombre es Antonio Uribe y me conocen como Fire y soy un desarrollador de videojuegos de México, originario de Michoacán. Yo me crié en un pueblito que se llama Chilchota, cerca de Zamora, es la ciudad más grande como de esa zona de ahí. Y eventualmente me fui a la Ciudad de México a estudiar ingeniería en computación, que me dio este camino de hacer videojuegos, ¿no? Justo una de esas cosas que luego se pregunta a la gente es cómo empiezas, o o sea, es algo que, como tú platicas, yo también siempre fui fan de los videojuegos. Crecí con Club Nintendo y estas cosas, y jugando Super Nintendo, Game Boy, etcétera. Y creo que nunca cuestioné, o sea, en mi mente nunca pasó. Muchos tienen esta historia de que la Club Nintendo les enseñó que había una escuela de DigiPen que hacían videojuegos y etcétera. Yo no sé hasta qué punto me hice consciente. Ya mucho más grande, porque yo no estudié esto para hacer videojuegos, yo estudié esto porque era el niño de las computadoras. Yo en realidad nunca pensé que, o sea, sentía que no era algo que se hacía en México. Entonces, no, ni siquiera me pasó por enfrente que era una posibilidad de mi carrera. Y creo que estuve en la universidad en una plática de unos chavos que hacían juegos desde México, que fue la primera vez que siento que me hice muy consciente de no solo lo hacen las personas, sino hay gente en México que lo está haciendo en este momento, ¿no? Y eso estamos hablando de 2005, no, 7, 8, algo así, antes del 2010. Y pues como dices, yo en algún momento en mi carrera, algún amigo me pone enfrente la posibilidad de que hagamos juegos, como que discutiéndolo en el grupo. Yo fui creciendo cuando estaba estudiando la carrera, se estaba dando lo de los celulares, los smartphones. Entonces como que por ahí empieza este ángulo donde es como de, pues a lo mejor no podemos hacer un juego en ese entonces, no sé si ya estaba, no creo que todavía estaba el Wii,
como el de Nintendo la principal plataforma, pero el Xbox 360, el Play, entre el 3 y el 4, no estamos hablando de entre 2009 y 2011, creo que poquito antes del Wii U, pero estábamos platicando y me dice, pues podemos hacer juegos para celular, ¿no? Y fue como, pues claro, no son tan complejos, no necesitamos saber tal vez tanto, y como que se sentían más aproximables. Y en ese momento estaba este boom de las apps, donde pues, empezaba todo a ser una app, ¿no? Como que todavía no era lo común, pero ya la gente empezaba a reemplazar páginas o otras, la guía Roji o qué sé yo, por la app en su celular que hace lo mismo. El Internet empezaba a ser como ya más común en los celulares de las personas. Digo, siempre ha habido de una u otra manera, pero como que ser esta cosa que ya está. Y ahí como que empiezo a tratar de buscarle el ángulo con estos amigos para hacer cosas, ¿no? Y pues me mantuve y 15 años después aquí sigo de una manera u otra haciendo juegos. Como bien dices, el más reciente es Pancito Merge, que es un juego de destreza física, medio entre Tetris y 2048, donde lo que dejas caer piezas de pan y si juntas dos iguales hacen una del siguiente nivel y el objetivo es tratar de llegar a la última pieza, que son 12 por cada panadería, sin que se desborde la bolsa de pan y se caiga todo, ¿no? Que ha sido algo que ha sido muy mediático. Lanzó, que fue el 19 de febrero en Switch, el 9 de diciembre en Steam, o sea, como poquito antes, que creo que mencionabas que estuviste en el Retrofest, ahí lo estuvimos mostrando físicamente en una pantalla que nos prestaron ahí. Bueno, teníamos un boot especial de Pancito, y pues hubo gente que lo estuvo jugando en Steam y ya estábamos trabajando el de Switch, pero no salió hasta febrero. Y pues tuvimos un éxito mediático, ¿no? Como que llamó la atención, Nintendo nos hizo unos posts en sus redes sociales y se rompió ahí un ratito el internet alrededor del pan y hemos estado muy contentos de ver pues, a mucha gente disfrutando el juego, ¿no? Porque una de las cosas más grandes con la que peleamos como desarrolladores latinoamericanos entre las diferentes cosas que hay de dificultades es la atención a nuestros proyectos, ¿no? Que no estamos en un lugar que es común por conocer los juegos, entonces es muy difícil a veces que la gente nos considere inmediatamente, entonces toma mucho tiempo que nos descubran, digamos, ¿no? Entonces tenemos que ir a pelear en todos los espacios para que nos den una oportunidad de compartir lo que estamos haciendo. Y digo, estamos muy contentos de que este juego llamó la atención y pues hizo que que muchas personas estuvieran hablando al respecto, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que, bueno, la historia te llevó a este momento, pero me quiero regresar todavía mucho más, porque hoy la industria del desarrollo mexicano, pues ya podemos hablar de que se ha establecido como tal, que ya existe. Y claro, no estamos tan desarrollados como a lo mejor lugares que nos podemos parecer como tal vez la española, pero ya podemos hablar de una industria mexicana. Sin embargo, yo no sé si tú te consideras, yo te puedo considerar, pero yo no sé si tú te consideres como uno de esos pioneros que abrieron brechas. Obviamente hay gente detrás, gente antes que tú, que empezaron. El mismo Rollman no se quiere aceptar como parte de esos pioneros, muchas veces él mismo reniega, pero sí, son de los que empezaron a programar, modificar, hacer los primeros pininos, por llamarlo. Pero tú ya llegaste a un punto en el cual, como dices, los teléfonos celulares y después ya las consolas y las empresas voltearon y dijeron, no solamente consumen, sino se pueden construir. ¿Te consideras tú ya un privilegiado de poder estar o haber llegado a la industria cuando ya había cimientos? ¿O Sí, tú, claro. o tú fuiste de los que cimentaron la parte de la industria? Yo creo que hay cosas que nos tocó, digo, cada generación tiene sus propios problemas, pero cuando yo llegué no era todo monte, como luego Ok. dicen, ¿no? Ya, como dices, ya había cimientos de cosas, ya había cosas caminadas, ya había experiencias. Bien digo que años antes de que yo siquiera empezar a hacer, vi una plática de alguien que estaba haciendo juegos de PC y consola desde México, que estaba dando esta plática, que era en un estudio que se llamaba Xibalba en Monterrey, que él era un egresado de Digipen, tal vez el primer mexicano que estudió en Digipen, porque él fue en Ok. los 90s, creo que se llama Ricardo Villarreal, y él estaba haciendo varios proyectos bastante ambiciosos porque Digipen es la escuela de la que hablaba que se mencionó Sí. en Nintendo, porque es una escuela que fue fundada en los edificios
antiguos edificios de Nintendo of America, ¿no? Allá en Seattle, o bueno, en la zona de Seattle. Y entonces hubo gente que en otras generaciones, y bien mencionas ese rol, ¿no? Como pues eran otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Las plataformas no estaban abiertas, las herramientas, los engines eran caros, o sea, tenías que licenciar un engine de alguna compañía gigante, los que se escuchaban en ese momento, o hacerlo todo de cero, que pues no era trivial, ¿no? Si era picar piedra de código, o sea, como hacer pues absolutamente todo para una plataforma a la que no tenías acceso, ¿no? Las consolas en ese momento, digo, la computadora siempre ha sido una herramienta de desarrollo, pero sin una plataforma de distribución como Steam, tal vez, se vuelve muy difícil porque tú tienes que poner tu propia tienda y tienes que ganarte la confianza del mundo. Y digo, siempre ha habido algo, antes de que Steam fuera popular estaba todo lo de Flash con respecto a Newgrounds y estas plataformas digitales o otros espacios que luego no se enteran, pero hay mucha historia de Latinoamérica como desarrollador de juegos de Flash para las páginas como de Cartoon Network y Nickelodeon, ¿no? Todo eso lo hacía gente, creo que en su mayoría argentinos, pero de Latinoamérica en general, como que hubo muchas iniciativas. Y yo creo que el gran punto de cuando yo entré es que está esta cosa de la App Store que empieza a dejar a la gente pues, subir sus proyectos y vendérselos al mundo. Ya existían engines que estaban agarrando forma, ¿no? Ahora Unity ya es un estándar prácticamente, ¿no? Como un Real. Pero en ese momento, pues todavía estaban muy verdes, pero había otras tantas cosas que permitían hacer que pudieras llegar y agarrar esta herramienta que te permite usarla y luego sacar el ejecutable, digamos, el proyecto directamente a ciertas plataformas. Las consolas en estas décadas pasadas estaban cerradas, o sea, no había, tenías que tú pedir acceso como desarrollador, que no es trivial, y en ese momento solo una empresa grande podía hacerlo. Y tenías que pagar un dev kit que era carísimo, ¿no? Prohibitivo. Entonces, justo para empezar a desarrollar juegos en ese momento, digo, para empezar no necesitabas nada, pero si querías ponerlo en las plataformas de consumidores masivos, como eran las consolas, sí requerías muchísima inversión de decenas de miles de dólares para poder pedir permiso de que te dieran acceso a estas cosas. Y la distribución todavía no se establecía en la parte digital, ¿no? Entonces, pues todavía tenía que ser físico, tenías que, o sea, era más caro todo y más laborioso y técnicamente más demandante, etcétera. Cuando yo llego, ya hay engines, ya hay la App Store y algunas otras digitales. Steam estaba cambiando su modelo, ya estaban con el Greenlight, que era como un sistema de votación, pero prácticamente ya estaban por dejarlo para dejar este sistema más abierto. Y todo esto es como, justo no me llegó a tocar, no llegué a picar piedra completamente, ¿no? Sí hay muchas cosas que en ese momento no teníamos, pero la posibilidad de que entre cuates, como bien dije, nos juntáramos y hiciéramos un juego y lo lanzáramos de repente en una plataforma muy accesible como era lo de celulares en ese momento, estaba abierto ya y existían los caminos y gente ya lo había hecho y era lo que todo el mundo estaba haciendo. Entonces, a mí, si acaso, lo que me tocó ser un poquito pionero, creo que fue de empezar un movimiento, no de yo empezarlo, pero de que en esa generación se empieza a establecer este movimiento de desarrollo de juegos independientes, ¿no? Como que por ahí entre el 2000, justo, poquito antes alrededor de 2010, unos años antes, unos años después, depende de dónde, pero empieza a establecerse el concepto del juego independiente, como un algo que todos empezamos a ver muy tangible y un par de años después sale Indie Game The Movie y lo pone como en este otro espacio donde vemos estos desarrolladores casi morirse en la línea por hacer sus proyectos, ¿no? De estas primeras cosas como Braid, como Fez, como Super Meat Boy, y pues establece como esta figura de desarrollador independiente que yo venía de hacer apps también, y más como que en ese momento yo me sentía un emprendedor de la tecnología, o sea, como un desarrollador emprendedor de tecnología, ¿no? Como que justo no trabajo como un asalariado en un lugar y desarrollo, pero tengo que buscar mis propias oportunidades con esta gente, con mis cuates. Entonces éramos emprendedores. Y es hasta varios años después que el título de desarrollador indie me sabe mejor, ¿no? Que es como de, ok, ahora pues me dedico a hacer juegos, vivo de esto, creo que soy un desarrollador independiente, que en parte es un emprendedor técnico, de tecnología, pero en un espacio diferente, ¿no? Que es en el área de videojuegos. Entonces todo eso nos toca como esa nueva bandera y empezar a juntarnos entre los que estaban como Steve, que creo que ya tuviste el gusto de entrevistar para este programa, con Ogre Pixel, en ese entonces también estaba saliendo Bromio por algún otro lado, estaba saliendo también los chicos de Mulaca, de Lienzo de Chihuahua, Bromio son de Puebla,
Hubo un par antes como de juegos móviles como el de Sky Hero y Taco Master, que fueron como muy importantes porque los publicó Chilingo, que es la misma de Angry Birds. O sea, como que la empresa que publicó Angry Birds estaba publicando estos juegos mexicanos. Hubo un intento de triple A mexicano donde salió los de Héroes del Ring y salieron el juego de Soñar, el Chavo Card, que fue un híbrido ahí entre México, Argentina, Colombia, como justo las empresas que estaban siendo capaces técnicamente empezaron a juntarse para aspirar al triple A regional, ¿no? Entonces todo eso medio se va cosiendo al mismo tiempo porque siento que ellos específicamente sentían que justo no podía haber, el desarrollo independiente todavía no les daba, todavía no estaba en un punto donde pareciera que tenía sentido dedicarse a eso. Pero a la par estaban como saliendo estas iniciativas. Y eso me lleva justo, has tocado el punto. Hemos visto muchas iniciativas de indie. Tú sigues siendo un desarrollador que creo que te debes de considerar indie, pero estamos lejos de ver un triple A mexicano, de verdad triple A, como lo vimos en su momento con Televisa, metiendo lana para, por ejemplo, Héroes del Ring. ¿O no queremos eso en la industria mexicana? ¿Valdría la pena tener a una industria, una empresa así, un Capcom mexicano, un EA mexicano, que un monstruo de esa magnitud existiera en México para tener un proyecto muy grande? O mejor alejarnos de ello, porque en el mundo se están muriendo. Sí, está raro, como que, o sea, en México ha habido esfuerzos, siempre hay rumores de que va a venir Ubisoft o alguien, y de hecho, digo, a la par que, así como hubo gente que trabajó para Nintendo desde acá, también en algún momento esta empresa que nace de Ubisoft, que se llamaba Gameloft, tuvo oficinas que tuvo cientos de personas trabajando, no sé ahora cómo estén ni que existan, pero de los 90s a los principios de los 2000s, ellos tenían una oficina que estuvo en el norte, en Ciudad Juárez, no, en Mexicali, creo. También eventualmente la llevaron a Guadalajara, o bueno, no sé si estuvieron las dos, pero hubo cientos de personas que trabajaron ahí, ¿no? Que es un triple A en otro espacio porque pues era una empresa gigante. En algún momento en Chile también estuvo Behavior, que es donde hicieron Fallout Shelter, el de mobile, y tenía oficinas, que estos que eventualmente compró Nintendo para cosas móviles, pero era una empresa, creo que japonesa también, que hacían diferentes tipos de proyectos móviles, también tuvieron cientos de personas en Chile, ¿no? Entonces, sí ha habido esfuerzos, de hecho, ahorita actualmente soy muy malo con los nombres de triple A como muy específicos, pero hay empresas de outsourcing que trabajan para Epic, para cosas como Fortnite, que tienen ejércitos de personas trabajando, pero son como outsourcing, ¿no? Que es un espacio medio donde es como cultivan talento y prácticamente se lo rentan a estas empresotas del mundo, porque justo los precios ya están impagables, entonces tienen que encontrar cómo diversificar pues el talento. Y están empresas como Amber, que también se dedica más a servicios o de keywords o cosas así, que son o entre traducción o desarrollo o arte. Entonces pues hay varias, alrededor de 10, que tienen decenas a cientos de personas en su nómina desde México trabajando en diferentes proyectos internacionales. A la par sí hay un par de estudios que aspiraron a más. Por ejemplo, está el caso de los de Game Coders, que son unos chicos de Guanajuato que empezaron haciendo justo como antes sus propias herramientas. Y eventualmente, yo no sé ahora, pero creo que llegaron a ser también decenas a cientos de personas y estar trabajando en servicios, porque eran un equipo muy talentoso técnico. De hecho, ellos ganaban concursos de computación internacionales, como esta medalla de oro de computación de Europa o algo así, niños genios, que eventualmente los contrató Microsoft y estuvieron como una temporada donde ahorraron todo eso y luego se regresaron a México y con ese dinero como que establecieron el estudio y estuvieron haciendo varias cosas. Publicaron un juego hace mucho tiempo en Steam y PlayStation, si mal no recuerdo, que se llamaba Attractio, que era un first person puzzler, en su propio engine. Y pues, es una locura porque su propio engine lo portearon en ese entonces creo que era Play 3. Y pues sí, era como una de mis recomendaciones siempre fue como no hagan engines porque es una chamba muy compleja y te distrae de hacer juegos y lo que te interesa es hacer juegos. Y siempre decía como, excepto si eres ellos, que son muy buenos, ¿no? Que técnicamente pudieron hacerlo sin problemas. Pero bueno, regresando a esta pregunta de ¿valdría la pena? O sea, al final es una cuestión de pues, la empresa, ¿no? Creo que en México es complicado que exista, o sea, como dices, hay Televisa y estas compañías gigantes que podrían tener los recursos para centrar. Pero algo que pasó en la animación en algún momento es que si llega alguien, por ejemplo, si sí viniera Ubisoft y quisiera montar un estudio de cientos de personas en México, tendría que despelucar toda la industria local, ¿no? No hay talento
de sobra para llenar un estudio de cientos de personas actualmente. Tendría que agarrar a todos, que es lo que pasó con estas empresas grandes, que llegan y pues compran, absorben los estudios chiquitos, porque si tú estás tratando de lograr algo con tus cuates y de repente alguien te ofrece un sueldo haciendo lo mismo y trabajando para estas cosas gigantes, no es una decisión muy compleja, ¿no? Es como de, sí, claro, me voy con ellos. Entonces son pocos los que sobreviven estos momentos. Y lo que pasa es que la manera de hacer juegos en AAA es muy diferente. Pues es más industrial el proceso, ¿no? Una industria habla de que hay procesos establecidos y hay como caminos y hay management y hay todo esto. Y el independiente es más un artesano, que es como aprendí a mi manera y yo hago mis cosas como yo puedo con los cuates con los que tengo alrededor, ¿no? Tienen incentivos diferentes y maneras. Y el problema es que cuando te haces un desarrollador de AAA, o sea, te cultivas en ese estudio, luego se vuelve difícil brincar a ser independiente porque estás muy acostumbrado a hacer un pedacito de una maquinaria gigante. Y en el independiente es lo contrario, ¿no? Es como de 5 personas tienen que cubrir todas las necesidades de un proyecto, desde el empiezo de la idea, financiamiento legal, contabilidad, etcétera, hasta ponerlo afuera y estar vocalmente vendiendo el proyecto y marketing y todas estas cosas, ¿no? Como que todo el proceso de desarrollo. Yo creo que México tiene suficiente talento para que pudiera darse algo así. No sé si sería benéfico a la larga, pero pues, bien mencionaste en un momento el punto de España, que justo mucho estudio español viene de ser ex King o ex Ubisoft, creo que, o Square Enix, no sé cuál, tienen así como varias empresas grandes, y de tener como ese espacio de me crié en este lado, me encontré un grupo de cuates y ahora nos vamos a independizar con esta lana y este conocimiento que tenemos. Pero justo creo que es algo que no se escucha tanto todavía en la región, porque por desgracia a veces cuando montan estas empresotas, todo lo de resolver el juego, o sea, como que avientan mucho la parte de termínenlo, pero no de empiécenlo. Entonces el desarrollo de una idea, de sus principios, a establecer un concepto viable, no es el know-how que se desarrolla en la región, sino más bien eso lo hacen en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, y luego ya es como, ya está claro, ahora rellénenlo de cosas con dirección, eso es lo que mandan luego acá, entonces somos muy buenos ejecutando en tiempo y budget, o económicamente, no es como que cueste, que salgan estos tiempo y en menos de tanta lana o con tanta gente, pero a veces no aprendemos el proceso de no hay nada y hay que empezar algo que tenga potencial comercial internacional, ¿no? Digo, muchos lo han logrado, pero no es una cosa que estén incentivando en estos estudios porque no se busca venir aquí a establecer un estudio de desarrollo de ideas originales, ¿no? Como que no es lo que se ha dado. Y por fortuna los indies no tenemos que pedirle permiso a nadie, hacemos lo que queramos y lo hacemos de nuestra manera y creo que es la historia común de todos los que estamos haciendo juegos desde México con nuestras ideas, que es como, pues a mí se me ocurrió esto y puse a gente, o nos juntamos y nos pusimos a hacer esto. Claro, claro, que esa es al final la idea del indie, ¿no? De poder hacer lo que quieran. Y bajo esta óptica, justo hace un rato, literal, veía un comunicado de Nintendo donde por fin lo hace algo que no sé si para bien o para mal mucha gente lo decíamos, ¿no? ¿Por qué el juego físico vale lo mismo que el juego digital? Y ahora Nintendo ya por fin publica y dice, a partir de este momento los juegos físicos dejarán de valer lo mismo que los juegos digitales. Es decisión del retailer y decisión del publicador el precio que va a manejar en juego físico y juego digital. Y creo que es el parteaguas que una tienda, pues en este caso Nintendo, dice, nos valen retailers, nosotros ya estamos hacia lo digital y es nuestro negocio y vamos a proteger nuestro negocio. Ya nos olvidamos del retail. Digo, ya estaban dando pasos agigantados con Pocopia en su keycard, Tarjeta. tarjeta que es llave, que no existe, y de pronto ya le dicen, pues a partir del próximo juego, el de Yoshi, nosotros ponemos nuestro precio y el retailer pondrá el suyo. Tú, desde la perspectiva del desarrollador, ¿te soñabas, te sueñas todavía con la idea del juego físico? Tus juegos yo sé que predominan la parte del digital. Históricamente tus juegos han sido digitales porque nacieron muchos de ellos en el móvil. Y que bueno, has publicado obviamente en consola, pero pues también predominantemente están en digital. ¿Te sueñas con la parte física? ¿Ya es una cosa romántica? ¿Cómo lo ves tú, la parte del físico?
Definitivamente creo que es una aspiración y un sueño, ¿no? Como bien dices, Steve, platicábamos antes que lo conociste en un evento donde estaba mostrando sus juegos Sí. físicos. Siempre es muy bonito tener algo tangible, porque crecimos con eso además, ¿no? Es como la versión natural, el aspirar a poder tener una versión física que no solo sea el juego metido en una cosa, en un cartucho, sino que además tenga todos los extras, ¿no? Que es un manual y etcétera. Porque creo que es una cosa muy bonita, un tratamiento muy bonito. Y justo el proyecto este de Arco que trabajé, estamos todavía en el proceso de terminar la versión física, pero el anuncio y la posibilidad de preordenarlo ya está y es una realidad, ¿no? Este año en algún punto la gente debería estar recibiendo la versión física de Arco que fue con esta gente de Lost in Cult, que me lleva a este punto donde es como rara vez es nuestra decisión como desarrolladores. O sea, a mí que más me encantaría de que poder decirle clic derecho, imprímeme Ah, juegos físicos y se los mando. Y digo, técnicamente podemos hacer eso en discos para computadora, pero a la gente, o sea, al final le importan más para sus consolas y es algo que como desarrollador independiente no tengo acceso yo a de ninguna manera hacer, ¿no? Tiene que haber un intermediario como Lost in Cold, como Limited Run, etcétera, que decida que tu juego vale la pena hacerle este tratamiento porque es una inversión, es un riesgo, hay que imprimir cierto número de unidades, hay que hacer todo, es toda una industria completamente diferente porque tiene que ver con logística, con inventario, con precios regionales, con todo esto que estabas mencionando. Entonces, no me parece, o sea, como digo, como fans de Rollman y Artemio, vivimos conscientes de esta situación desde hace mucho tiempo, y cada vez más, como dices, avanza la muerte del formato físico. Personalmente, digo, por ahí se ve atrás todo eso rojo, es como toda mi galería de juegos de Switch nada más, y pues digo, por ahí hay de muchas otras cosas, medio borroso, pero ahí están. Eh, pero en general, justo platicaba con unos amigos de esto y les decía, yo, no es que no me importe mucho, pero más bien yo ya estaba hecho a la idea, porque la mayoría de los juegos que yo he hecho en mi vida no son ni siquiera accesibles porque nacieron en una plataforma que eventualmente si no puedes mantenerlo, se muere. Y todos en esa plataforma avanzamos, actualizamos nuestros dispositivos y llega un punto en el cual ya la misma tienda, por seguridad y otras cosas, decide que ya no. Y si no tienes acceso al código, o bueno, en mi caso, como los hice a través de una compañía diferente, pues ni siquiera es una decisión que yo pueda tomar porque no me pertenece la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, por más de que me gustaría que hubiera algo que me sobreviva físicamente, digo, de algunas cosas se darán, es como una realidad. Si es un sueño y con Arco por primera vez es algo que me va a pasar, espero Pancito logre ser lo suficientemente interesante para que pues justo voy a intentarlo, que es lo mejor que podemos hacer es acercarnos a estos espacios y decirles, oye, me interesa, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo le hacemos? Necesito prevender, o sea, necesito poner un mailing list en algún lugar donde me garantizar cierto número, ¿qué hacemos, no? Porque si en algún momento haces algo como, digo, estos publishers como Team 17 o Devolver Digital, etcétera, casi todos sus proyectos terminan saliendo físico porque venden suficiente. La realidad es que el independiente mexicano no llega a los números como para que valga la pena esa inversión a los ojos de estos negocios, ¿no? Porque al final el que hace el negocio físico, o sea, ni siquiera Nintendo, ellos tienen ya la licencia para poder hacerlo, ¿no? Nintendo ni se entera, yo creo. O sea, digo, algo digital tienen que firmar en algún lugar, pero en general estos otros son los que se encargan de como físicamente y pues para ellos tienen que ganarle suficiente para que digo, a veces es amor al arte, o sea, como que ellos, los de muchos de estos espacios son fans del formato físico y quieren preservarlo, que es una parte muy importante. Y entonces no les importa que no le vayan a ganar tanto, sino que exista y que haya la opción, pero la mayoría de las veces tiene que estar suficientemente cerca del break-even, ¿no? De salir tablas del negocio porque pues, son un negocio y no pueden justificarse el perder dinero, ¿no? Si no, no van a existir. En fin, sí es algo que me entusiasma mucho de Arco al menos y pues algo que por lo cual también estoy en este espacio ahora de haciendo juegos PC y consola donde puedo aspirar a que pase también con otros proyectos. Y por ejemplo, ¿te gusta, te late? No te voy a dar mi opinión hasta que tú me contestes. Ahorita te voy a decir lo que pienso yo. El modelo de Limited Run Games a ti. Primero como consumidor, como desarrollador, como gente que a lo mejor en algún día podrías aspirar a que Pancito o alguno de tus juegos futuros pudieran estar en el modelo de Limited Run Games. A ti, ¿qué opinas de ese modelo en donde existe, sí, está el juego, pero
el modelo de compras y te entrego hasta... uf. Y muchas veces el juego se entrega con la promesa de ser exclusivo y de pronto aparece primero en otra tienda Ujú. y ya la exclusividad se perdió. ¿Te gusta? Sí, yo creo que, digo, como consumidor definitivamente muchos de estos juegos ya los jugué en su versión digital porque como desarrollador y game designer pues tengo que estar muy al día con ciertos, entonces hay cosas que no me puedo esperar. Eh, y en realidad yo no, me he mudado mucho en general y no, tuve que vender muchas de mis colecciones, ni siquiera tenía colecciones, ¿no? Toda mi infancia de videojuegos prácticamente siempre estuvo en ciclo porque solo tenía un par de juegos y tenía que intercambiarlos para tener el siguiente porque no tenía los recursos para tener más. Y en algún momento que empecé a trabajar, pues pude poder recomprar algunas cosas que fueron importantes para mí, pero en realidad están la mayoría haciendo polvo aquí atrás, algunas muriéndose lentamente por el formato en el cual están, ¿no? Entonces, eh, personalmente no es algo que busque mucho como consumidor y menos si es algo que va a tardar, ¿sabes? Como de, bueno, en un año. Ahora, la mayoría de las veces cuando, bueno, al menos los juegos, que la única plataforma que tengo ahorita de consola es Nintendo, los juegos físicos que salen de ellos el mismo día, los compro físicos. Es raro que compre uno digital que sea específico de ellos. Aún el Pocopia lo compré en su versión keycard porque pues es la costumbre. Pero la mayoría de las veces tengo un Steam Deck, entonces mucho de lo indie lo juego en la parte de Steam y pues es versión digital. Entonces, como consumidor, yo no tengo ni la paciencia ni el coleccionismo para hacerlo. O sea, entiendo de dónde viene y pues muchos cuates lo hacen. Personalmente no. Ahora, como desarrollador, eh, de nuevo, es esta parte del ciclo donde ellos tienen pues, una lista interminable de juegos que tienen que estar sacando y un proceso y etcétera, que a veces pasa mucho con las cosas, ¿no? Yo podría hablarte de los juegos que estoy empezando a hacer ahorita, pero es algo que quién sabe si vea la luz y si ve la luz es en 1 o 2 años, ¿no? Entonces, pues se pierde el momentum, ¿no? Si estamos como mostrándolas. Por eso muchas veces mostramos muy al final. A veces nomás es un pequeño anuncio de esto va a existir para que la gente sea consciente y empiece a generar un poquito de ruido. Que igual para un indie es medio irrelevante porque a nadie le importa, ¿no? Es como, estoy haciendo un juego, es como, órale, carnal, ya que salga, no es hasta que sale y se hace popular que la gente le presta atención a eso, excepto si ya eres los de Hollow Knight o qué sé yo, ¿no? Como indies muy establecidos que la gente sí espera su siguiente gran cosa. Eh, Más allá de eso, pues es parte del proceso natural de cómo funcionan estos negocios hasta cierto punto, que tienen que generar este tipo de hype para poder hacer que la gente precompre y prácticamente estarlo pagando, por lo mismo de que los márgenes son, porque el precio del juego físico no puede ser mucho más caro del juego digital, porque eso va a hacer que o sea, no puede ser 5 veces más, ¿no? Porque va a hacer que mucha gente entonces no le vea el valor y no lo quiera comprar. Por más de que conlleve otros derechos y cosas, es algo que es como de, bueno, no va a funcionar. Por el otro lado, el material, la distribución, la logística, todo eso tiene un costo que en digital no. Prácticamente lo subes y lo baja quien sea y no es como de, bueno, si vendo 100 me va a costar, o sea, hay un tajo que se lleva a la plataforma que es como una manera de representar, pues muy tangible, ¿no? Como no hay cosa de que, híjole, se hundió el barco que venían los juegos en no sé dónde, tienes unas pérdidas y algún seguro, etcétera. Y la última parte es, pues estás compartiendo la ganancia, o sea, si cuesta 5 pesos hacer un juego y lo vas a vender en 10, de esos 5 pesos de ganancia, o sea, hablando que toda la logística físico y eso son los 5 pesos, esos 5 de ganancia tienen que dividir entre el desarrollador y el productor, y no sé si la plataforma también se tenga que llevar algo, etcétera. Entonces termina siendo la ganancia muy marginal para todos, que entonces no te dan los números a veces. Creo que las ediciones especiales son las que podrían tener un margen mejor, pero también mueven, de nuevo, depende del juego, pero mueven menos unidades. Entonces todo esto hace que sea como pues muy complicado del lado de, o sea, me encanta de nuevo que exista algo así, que puedas tener algo físico, tangible, la licencia continua, entre otras tantas cosas, pero pues sí es una cosa que cada vez se vuelve como pues, hablábamos en principio de esta conversación, ¿no? Como un recuerdo más que nada. Sí, no, es complicadísimo. Y bueno, yo también lo veo así. Qué bueno que exista. El modelo me parece a mí muy abusivo para el consumidor, el de Sí, claro. compra hoy, recibe a ver cuándo. Y Y de eso que, no me... y pues justo, o sea, como que al final te obliga o sea, te vuelve un pre-comprador que pues, mucha gente no es fan,
pero es porque luego ni existe esta garantía de que pueda existir en otro. Y digo, hay juegos que luego sí se inunda el mercado físico de ellos, ¿no? Que es como de, pues bueno, fue tan popular que hay un montón y lo encuentras en cualquier tienda normal. Pero hay otros que sí, nomás no lo vas a volver a ver, que sabes que es un juego que es un milagro, como Pancito. O sea, Pancito no es que vayan a hacer 100,000 copias y vayan a estar en todas las tiendas del mundo. Entonces, si llega a haber una versión física y a alguien le interesa, sí se tendría que subir un modelo de este tipo. Idealmente, o sea, nada, o sea, sería mejor que pudiéramos hacer una garantía y decir como de, mira, todo esto, pero de nuevo, está fuera de nuestra jurisdicción Sí, casi, sí, casi sí, como sí. desarrollador. Sí, no, a mí me pasa y me gusta presumirlo, ¿no? Me metí a Limited con el juego de Papers, Please para PlayStation Vita. Y sí, la única manera de tenerlo fue esa, en físico. Paper Please físico solo para en Limited Run de PlayStation Vita. Ok, lo tengo, lo obtuve, qué bueno. Pero después, por ejemplo, eventualmente salió, no sé, las copias de Castlevania que sacaron los primeros, los sacaron ellos, pero después se inundó todo el lado y lo conseguías en cualquier tienda. Qué bueno que se puede conseguir porque son colecciones que merecen la pena tenerlos cualquiera, pero prometían que eran de Limited Run y que después terminaron saliendo por todos lados. Igual ahora pasó con Scott Pilgrim, Uh la -huh. nueva versión de Scott Pilgrim, que primero la sacaron ellos y ahora lo puedes precomprar en Amazon. Va a llegar, va a salir primero en Amazon que lo que va a entregar Limited Run Uh y la -huh. gente lo pagó desde hace meses. Entonces, y en Amazon te lo cobran cuando te lo envían. Entonces, detalles. Sí, sí, claro. Sí, entiendo la frustración y de nuevo, como consumidor no participo mucho porque no tengo ese chip, pero como desarrollador es como de, ojalá pudiéramos, digo, en algún momento si eres el que hizo Balatro, qué sé yo, seguro puedes ponerlos como tú haces lo que quieras, ¿no? Porque es como, es la cosa que todo mundo quiere, entonces como usted quiera, señor, se hace lo que usted diga, pero la mayoría de las veces pues somos nomás alguien que nos están haciendo casi un favor, ¿no? Que sientes, Sí, es como, ay, qué pena, qué pena sí, que pierdan, o sea, que inviertan recursos en esto que probablemente no vaya a recuperar, pero lo aprecio. Entonces, sí, claro. es una relación incómoda donde pues estamos en completa desventaja porque si nos ponemos especiales, pues nomás dicen, pues no lo hacemos, carnal, y pues bueno, o sea, y ya, se acaba, ¿no? Es como no hay, y no hay tantas, tampoco es como que haya, bueno, tengo 100 opciones, pues no. O sea, justo creo que una de esas, que de nuevo, el mercado consumidor mexicano es bastante amplio y muy entusiasta. A lo mejor una de estas empresotas que todavía existen de venta de tiendas físicas podría hacer el esfuerzo de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un run regional de ciertos juegos que me pida la gente y como casi, casi como estar, ellos podrían darse el lujo de hacerlo y distribuirlo de esa manera. Pero de nuevo, el negocio seguro es marginal y le van a ganar más a los Funcos o qué sé yo. Entonces, o sea, la gente de negocios que toma esas decisiones, pues es como de, pues no, carnal, no. Hasta que llegue alguien que aprecie. Y digo, muchos de ellos sí aprecian el medio, pero de nuevo, no de esta manera, no al punto donde les va a consumir recursos. Sí, no, sin duda. Oye, Fabio, ya para ir cerrando esta charla, eh, quiero preguntarte cuál es el estado desde tu perspectiva, que tú estás mucho más metido en esto y conoces a mucho más el desarrollo y a la comunidad. Se lo pregunté también a Steve, ¿cuál es el estado actual de el desarrollo de videojuegos mexicano en el sentido de ustedes? ¿Se Uh -huh. mueven como comunidad? ¿Se apoyan como comunidad? Yo desde la perspectiva del videojugador conozco nuestros defectos, conozco nuestras virtudes, nos unimos cuando hay necesidades, nos atacamos cuando hay, que es muchas veces, pero ustedes desde el desarrollo, ¿qué tanto se juntan? ¿Hace falta un punto de reunión? ¿Hace falta un Games Developer en México? ¿No hace falta? No sé, ¿de qué pies cojea el desarrollo Pues mexicano? creo que justo algo que ha sido, que es claro que va mejorando y cada vez es más fácil y etcétera, es que cuando yo fui la primera vez a GDC, por ejemplo, que fue como en 2014-2015, no, o sea, había muchos mexicanos que iban, de hecho, ProMéxico tenía un boot en GDC de México que lo usaba, pues quien sea que fuera de México, le daban un espacio ahí para que mostrara o tuviera juntas o lo que sea, que es algo que ya no existe porque ProMéxico ya no existe. Pero o sea, yo llegué sin saber mucho, nomás entendiendo que era un evento importante al que había que ir, y entonces fui y aprendí muchas lecciones ahí, pero fue muy aislante,
porque iba con mis cuates y solo pues, nos juntábamos nosotros porque no llevábamos entrada, porque es una fiesta gigante, ¿no? Ahí están mucha gente, o sea, hay no sé cuántas decenas de miles de personas van a ese evento, este, pero pues están todo mundo ahí en esta semana en San Francisco pues se volvía muy difícil. En una de las últimas, la última, creo que en 2019, justo la última antes de la pandemia, se armó un grupo de WhatsApp porque tuvimos una junta con el consulado mexicano en San Francisco, donde como que les querían dar seguimiento para ver cómo nos podían apoyar desde ahí, porque el consulado está muy cerca de donde se hace el evento, son como menos de 10 minutos caminando. Entonces como que estábamos platicando posibles opciones, llega la pandemia, como que pausa todo un poquito, pero ahora que regresamos, ese grupo de WhatsApp se vuelve una comunidad muy activa, que ahora que somos como cientos de personas ahí, donde constantemente estamos compartiendo cosas. Creo que la pandemia pone este punto donde como no nos podíamos juntar, obliga a todos a ir a comunidades y existe esta Discord que se llama Indies. Muchos estudios tienen sus propios Discords. Ya a estas alturas estoy como en 10 grupos de WhatsApp diferentes con diferentes temáticas con respecto al desarrollo de juegos, grupos de Facebook, etcétera. Entonces, sí hay digitalmente hay muchas cosas que ya son espacios para juntarnos y conversar y compartir o preguntar o lo que sea. Entonces, ya es muy poco común, comparado con estos tiempos de antes, que alguien no sea consciente de que se hacen juegos en México de una u otra manera, que han habido éxitos bastante grandes, hechos por gente de acá, y que es viable y que hay gente haciéndolo, ¿no? Entonces eso permite que si alguien aspira a hacerlo, pueda acercarse a alguien que lo ha hecho pues rellenar sus dudas, ¿no? Como decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? ¿Por qué lado? ¿Cómo me enfoco? Desde muy antes en la carrera, o sea, cuando están aspirando, hasta el punto donde pues ya eres alguien que lo está haciendo y quieres alguna oportunidad, ¿no? Nos compartimos contactos, avenidas, cualquier hack que alguien descubra, como mira, hice esto y me ayudó de esta manera, pues es algo que estamos compartiendo constantemente. Porque también algo que cambió mucho de épocas de antes ahora es que no somos competencia. O sea, por mucho tiempo el desarrollo, por lo mismo de que no podías vender el producto al público final porque estaba complicado, era desarrollo era un producto de marketing prácticamente, no era una activación para una empresa. Entonces sí estabas peleando los pocos empresas que podían pagar, como decía esto de Cartoon Network, pues solo pedía 2 juegos al semestre o qué sé yo, y pues solo había 2 estudios o el mismo que hacía las 2 cosas. Entonces sí eras competencia, entonces no había por qué, o sea, justo no lo compartías porque pues, no le dabas las herramientas a tu Claro. competencia. Pero a este punto no somos competencia, o sea, el hecho de, no hay alguien dice, ya jugué un juego mexicano, nunca más voy a jugar un juego mexicano, no, ya tu palomía esa, entonces, a menos de que salgas en el mismo momento, seas del mismo género, en la misma plataforma, un juego, somos completa, o sea, es un público diferente al que va y un gusto diferente, entonces, y en realidad el hecho de que haya proyectos que les vaya bien, hace que otros proyectos les pueda ir bien, porque entonces mucha gente sí brinca a buscar qué más hay. O por ejemplo, ahorita que Pancito fue muy popular, me entrevistan mucho y yo comparto mucho estas cosas de la industria y con quién trabajo y con quién hemos hecho cosas y qué otras cosas existen. Entonces eso hace que otra gente sea consciente, porque me dieron a mí el spotlight en el momento, que sea consciente de que hay otras personas y puede haber diferentes situaciones. Entonces todo eso en realidad es mucho mejor. Estamos mejor conectados, estamos mucho mejores informados. Hay gente que constantemente está yendo a eventos internacionales y trayendo ese know-how o esas conexiones o esas relaciones. Hay veces que pues tú tienes acceso a alguien como, pues hablé con el de Limited Run Game y está buscando estas cosas y ahorita yo no tengo eso, lo voy a poner en este grupo y pues por si a alguien le interesa de una vez, ¿no? Entonces, hay eventos, en Guadalajara se está horneando hace un par de años uno que se llama GameConf, que es específicamente para desarrolladores. Hay cosas que son una extensión, como el Pixelatul, los Talentland y estos de tecnología que abrazan. Hay mucho de consumo gamer, como GamerGui, hasta la mole y etcétera, que de repente nos invitan, entonces como estos espacios masivos, como Talent también, que nos dan un pedacito para estar. El Retro Game Fest es otro de esos, ¿no? Donde tienen es algo adyacente, bueno, es de videojuegos, pero desde un ángulo muy específico, y de repente nos invitan también porque somos cuates, ¿no? Parte de lo mismo. Regionalmente también hay varias cosas en diferentes lugares, ¿no? Justo en Aguascalientes, que es donde es Steve de Ogre, justo están hablando de un evento de animación nuevo que están empezando ahí. Entonces, yo siempre que platico con alguien le digo que es raro que seas de un lugar donde no haya alguien más haciéndolo, y hay lugares donde hay menos gente definitivamente haciendo juegos. Hablabas que eres de San Luis, entonces ahorita
de bote pronto solo conozco un estudio que fue de San Luis y hace mucho que no existe, pero debe de haber un par de personas que estén haciendo algo desde ahí específicamente. Y cuando le digo, si de verdad estás en una ciudad donde no hay nadie más y no estás consciente, empiézalo. O sea, ponle un día, una fecha, o sea, como que pon el miércoles a las 7 de la noche nos vemos en el Sanborns de tal lugar y compártelo con la gente y pues va a llegar 3, 5 personas y denle, háganlo una vez al mes, una vez al cada 2 meses, etcétera, porque en realidad de ahí es de donde nace la comunidad, ¿no? Del gusto de juntarte con otras personas que hacen lo mismo y de hacer el esfuerzo de estarlo como montando y estableciendo continuamente. Entonces, y pues si no hay en la localidad en la que están, seguro pueden ir a una vecina, ¿no? Es como si hay lugares que pues, es un pueblo que está desconectado y no hay nadie más, pero pues vas a la capital en algún momento o haces el esfuerzo de acercarte el día que es, nomás para que no vivas aislado, porque sí creo que, aunque hay estos espacios digitales, creo que es algo importante que tenemos que hacer, el estar constantemente buscando el espacio de convivencia con otra gente que hace lo mismo, para estar al día, ver oportunidades, compartir anécdotas, etcétera. Sí, no, sin duda. Pues Fayer, muchísimas gracias por toda esta charla. La verdad es que he seguido tu trabajo desde Kleptocats y obviamente pues todo lo que has hecho un poquito antes también. Digo, te conocí ahí, pero he visto lo que has progresado, lo que has hecho. Obviamente tu último trabajo con Pancito. Tuve el placer de conocerlo justo en el Retro Game y pues me hiciste adicto al Pancito. Bueno, ya era adicto al Pancito, pero ahora también digitalmente. Sí. Y pues un gusto poder platicar contigo. Soy, insisto, muy fanático de tus contenidos, solo con Artemio y también de los videojuegos que has participado y que tú has diseñado. Me falta terminar Arco, la verdad, Está está complicado. complicado. Sí, pero es un juego que te atrapa y la verdad es que muy buen trabajo. Es un placer poder platicar contigo sobre todo de estas cosas que nos apasionan demasiado y la verdad te agradezco porque como te dije, a veces uno toca las puertas y pensando que no va a ser fácil abrirlas porque pues te escucho, te veo a la distancia, pero no eres una persona que aparte de ser talentoso en lo que haces, accesible también para estos minutos, 45 minutos que pues te he robado de tu tiempo. No, gracias, es algo que aprecio mucho y de hecho creo que es más, platicábamos un poquito de esto, ¿no? Pero digo, hay gente en la industria que es muy antisocial y encerrada porque este es un deporte de encerrarse a estar en la computadora haciendo cosas y nos aísla mucho, pero digo, al menos yo sí hago un esfuerzo de aparecerme públicamente lo más que pueda para justo no estar encerrado tanto, pero he visto que la mayoría de la gente es muy accesible de esa manera, ¿no? Como que en la etapa en la que estamos como industria nacional y etcétera, más bien apreciamos el espacio y poder compartir y comunicar lo que estamos haciendo, ya sea como industria o como individuos o empresas. Y creo que es algo que de mutua cosa. Algo que siempre repito también es justo si queremos que existan estos potenciales Kojimas o Guillermos del Toro de los videojuegos en México, pues hay que darle seguimiento a las carreras de la gente que ya lo lleva haciendo y pues tratar de darles apoyo, aunque no sea que digas, pues es que a mí no me gustan los juegos del pan o lo que sea, pues compartirlo, o sea, no es no atacarlo para empezar, o sea, yo entiendo que a veces no están al nivel de muchas otras cosas de desarrolladores grandes o no, pero justo el poderle dar la posibilidad de que le llegue a alguien que sí le pueda marcar o importar o ser relevante, es suficiente ayuda para nosotros, ¿no? Para seguir, porque sí es muy complicado vender proyectos, o sea, por más de que sea, por ejemplo, el juego del pan en su precio natural en México está como en 100 pesos, si mal no recuerdo, 99, 100 pesos. Y pues no es un precio muy caro comparado con un triple A que cuesta, pues ya creo que están en $70 o algo así, ¿no? Entonces, con lo que compras uno de esos, te puedes comprar 15 de estos independientes a veces, o 10, o 5 o 7, dependiendo del nivel y de dónde sean, y etcétera. Y a nosotros sí nos hace, digo, a todos les hace mucha diferencia, porque hay estudios que se mueren si no venden ciertas unidades, pero a nosotros sí es la capacidad o sea, creo que algo que sigue siendo muy difícil en México es ya no empezar a hacer juegos y lanzar tu primer juego, pero muchos se mueren en la línea, como que le echan todo a tratar de lograrlo y luego no conecta y digo, muchas veces critican esto para decir, es que yo no debo de apoyar cosas nomás porque son mexicanas, es como, claro, no, pero si queremos, o sea,
aprendemos haciendo cosas y cometiendo errores y etcétera, y muchos de nosotros no sobrevivimos el primer proyecto. Entonces, si queremos ver gente que sea muy talentosa y capaz y etcétera, pues al final esto es como medio nuestra escuela y hay que, de nuevo, aunque sea nomás compartiéndolo o no cerrándoles las puertas, es un gran empuje y un gran comienzo. Ya después, digo, es una cosa de resiliencia y de seguir empujando y haciendo y de ser necio, pero ya después, eventualmente algunos regresamos y hacemos cosas que sí son del gusto más masivo, o no porque somos gente que hace cosas en un nicho y ahí vamos a vivir siempre. Pero yo creo que sí es más chida la industria cuando hay muchos perfiles haciendo cosas y que no tienen que pueden darse el lujo de hacerlas sin tener que estar pensando demasiado en si van a comer o no, ¿no? Al final es un negocio también, y digo, es parte de la chamba poder hacer cosas que sean interesantes para suficiente gente para que se pueda volver algo, pero como que la mayoría de nosotros no aspiramos a tener un mega estudio, ¿no? Lo único que queremos es poder dedicarnos a hacer nuestros proyectos e idealmente que pues esos proyectos le lleguen a suficiente gente, que para el punto indie no es, o sea, son entre decenas de miles y cientos de miles ya estamos cubiertos, no tenemos que llegar a los millones de unidades y etcétera, entonces es algo que nuestras líneas de éxito están mucho más abajo comparadas que otros proyectos. Entonces sí es una cosa de que cambie la vida si de repente en alguno de esos proyectos nos abraza una comunidad y es como de, órale, en vez de vender 1,000 copias que eran las que esperaba alcanzar, vendimos 10,000 o 15,000 y eso significa que los siguientes 6 meses o tal vez un año del equipo está cubierto y digo, hubo una inversión previa, pero al menos eso mantiene el momentum y pueden a lo mejor robustecer, que es el caso de Pancito. O sea, Pancito no pretendía, o sea, digo, es una labor de amor prácticamente, ¿no? No se hizo con la intención de que fuera algo muy gigante, y era un gusto con esta gente con la que lo trabajamos, pero funcionó muchísimo mejor de lo que teníamos planeado o visto, y pues ahora estamos trabajando en un montón de cosas que ya emergen de lo que la gente quiere. A mí la idea original de Pancito tenía todas estas cosas incluidas, pero pues no nos da el dinero ni el tiempo porque pues todos tenemos otras cosas que tenemos que hacer porque este no es un proyecto que haya sido financiado de ninguna manera. Pero al haber sido abrazado por la comunidad, nos permite trabajarlo, seguirle, regresar ese amor, ¿no? Es como invertir el recurso en ponerle más y mejores cosas a la gente que lo está disfrutando. Entonces es un círculo virtuoso de cierta manera, ¿no? Es como, sí se apoya mucho comprando, pero también compartiendo y haciéndolo notar y divulgándolo prácticamente. Entonces el espacio es muy apreciado y espero más gente se dé la vuelta por acá y que platiques con ellos. Pues muchísimas gracias y ojalá que así sea. Y pues bueno, pues agradecerte y pues ojalá que sigan pasando muchas cosas contigo, con tus proyectos y obviamente también con este espacio. Muchas gracias. Gracias.